ministerio de enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Buen día, bendecido. Bueno, ¿cómo están? Declarando gracia y paz de Dios para todos, bendecidos. La verdad que nos gozamos y nos seguimos gozando, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra. Yo espero que estas enseñanzas, como todas las que están en nuestra plataforma de YouTube, sean de mucha edificación. Sobre todo que también usted pueda repasar y pueda seguir estudiando acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay unos temas muy, muy interesantes. Le doy gracias a Dios porque ya los estoy revisando y creo que sobrepasamos los 200 videos. De hecho, ha sido una gran ayuda, un gran aporte el devocional. Lo primero con un buen café, que dicho sea de paso, es la orientación bíblica que nos enseña a hacer de nuestro día esa mejor vibración, esa mejor energía, tener la disposición de oír el consejo y la orientación bíblica para que nuestro día sea en torno a lo que hemos venido enseñando, lo que se está declarando ahí en esas reflexiones. Sí sé que ha sido de gran bendición. Gracias por las personas que nos escriben, gracias por las personas que nos llaman, que están ahí reportando: ahí estoy, pastor. No sé, cada enseñanza, gracias por su atención, más que todo. Y bueno, yo deseo que esto siga siendo esta oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros para que pues cada día nosotros tengamos ese consuelo, esa voz de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, y eso no es para nadie es un secreto, como yo siempre lo digo, para nadie es un secreto que la palabra de Dios para nosotros se convierte en una de las voces que nosotros oímos a diario. Y eso pues es algo de cada quien. Nosotros nos exponemos a informaciones, dicho sea de paso, buenas, otras no muy buenas, otras quizás no queremos ni oír, ni mucho menos que nos pasen, ¿verdad? Pero ahí en el devocional tú has encontrado temas que nos caen, que nos ayudan, que tienen ese propósito de restaurar algo. Porque al fin el papel de la palabra de Dios, pues es ese. La palabra de Dios tiene que tener ciertas características para que usted identifique que lo que está hablando es la palabra de Dios. Yo me ocupo, bendecido, muchas veces cuando yo estoy en este tipo de grabaciones y enseñanzas, yo lo primero que le digo al Espíritu Santo, que seas tú, que quites todo pensamiento y toda palabra que sea de mi cuenta o de mi propia cuenta, como lo decía y le enseñaba el apóstol Pablo. Porque por al final de cuentas, el plan de Dios y también mi interés, bendecido, es que cada quien que me está oyendo o me ve, pues pueda ser, se le pueda alumbrar los ojos del entendimiento. ¿Por qué, bendecido? Porque cuando usted tiene al frente la revelación de la palabra, o lo que llamamos nosotros la luz de la palabra, pues la luz tiene que resplandecer. Y de cierta manera la palabra de Dios, pues la palabra de Dios, como hemos visto, es para todo.
sirve para todas las áreas. La palabra de Dios es la medicina a todo el cuerpo. La palabra de Dios es refrigerio a todos nuestros huesos. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cuchillo de espada de 2 filos. Ella penetra hasta partir el alma y las cosas del alma con las cosas del espíritu. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen esa, yo no voy a decir habilidad, pero no tienen esa, digamos, ese autoexamen o esa autocrítica, o más bien esa dedicación propia de tener ciertos correctivos a hábitos que hemos aprendido o esas maneras que hemos aprendido de pensar que fueron enseñadas por las personas que nos las enseñaron en su momento y que tenían muy buena intención, pero que al final del cabo, cuando yo las valido con la revelación de la palabra, me doy cuenta que hay mucho más que aprender. Me doy cuenta que hay mucho más que conocer. Me doy cuenta que hay unas bases que son fundamentales en el conocimiento de Dios, que esas son bases. Y las bases siguen siendo bases. O sea, usted no puede quitar una base porque se le cae el edificio. Así de sencillo. Entonces, pero sí hemos notado, ¿verdad? Y ya por la experiencia que tenemos nosotros, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra cumple todo. O sea, la palabra es vida, la palabra es fuerza, la palabra te infunde aliento, la palabra te crea esa esperanza, la palabra te consuela, la palabra te edifica, la palabra te levanta, la palabra te pone propuestas diferentes, la palabra te ayuda a tus ánimos, la palabra te alimenta, la palabra te vivifica, la palabra te restaura, la palabra te reconcilia, la palabra crea amistades, ¿verdad? La palabra crea amistad. Y qué bueno que se fundamente en la relación de Dios con nosotros. Ok, entonces vamos allá a Efesios. Mando un buen saludo para todos. Efesios, allá estamos en Efesios capítulo 1. Yo decía que voy a entrar a profundidad a dilucidar cada versículo, a tratar de entender el propósito por la cual el apóstol Pablo recibe esta revelación, o recibe esta escritura, o recibe esta inspiración de parte del Espíritu Santo para él, que era para los creyentes que estaban en Éfeso. Dice así capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Y ya no me voy a detener en esto porque en la semana pasada estuvimos hablando bastante de lo que significa nos bendijo Dios con toda bendición. Yo entiendo y para mí es muy claro y yo quiero aclararte esto. Dios lo hizo todo completo para ti. Y yo creo y declaro y que tú entiendas que tú estás completo en Cristo. Tú estás completo en Cristo, bendecido. Y te lo voy a decir nuevamente. Tú estás completo en Cristo. No tienes nada roto ni nada de menos. Dios te puso en el lugar en la cual Dios tuvo el pensamiento y la voluntad de Él para colocarte en el mejor lugar, y estás tú en el mejor tiempo, la mejor temporada para que sigan sucediendo cosas maravillosas en tu vida. ¿Ok? Eso hay que decirlo, bendecido, porque eso hace parte de la calificación que Dios nos dio cuando Dios estableció su bendición sobre nosotros. Porque su bendición es espiritual. Dice que aquí en los lugares celestiales con Cristo. Es que esta es la vida nuestra. Nuestro pensamiento debe ser Cristo. Cristo es nuestro diario vivir. Cristo, oído, es nuestra vida cotidiana. Cristo, porque Cristo se nos reveló por medio de la palabra. Oye, mira esto. Cristo se nos revela por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios nos ubica. La palabra de Dios nos orienta, y he dicho muchas definiciones de lo que significa la palabra y lo que es capaz de hacer la palabra en tu vida. Bueno, por ahí dice que la palabra es levanta muertos. Bueno, mira a Lázaro. Por favor,
porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y también no voy a detenerme aquí porque bastante que hablé de eso la semana pasada. Ahora sí voy a detenerme. Para es una preposición de propósito. Si yo voy al libro de los Génesis, bendecido, el de los comienzos, yo puedo darme cuenta, bendecido, y también hacerte ver a ti y aclararte, bendecido, que Dios nos hizo nosotros con un propósito. Y esto es una palabra que oigo muchas veces y a menudo, que hace parte como la frase como de cajón, como para llamar la atención o también para tener esas palabras, otros términos en propiedad de otras personas. Claro, porque a veces la persona queda como que atornillada o enclavijada en lo que no conocen. Pero y este ministerio es experto en esto. A mí, yo no enseño para que tú me creas o para que tú traigas entero lo que yo digo. No. Yo enseño para que, así como los profetas se ocuparon en un tiempo para escudriñar y para investigar y para indagar a qué tiempo y a qué persona era que funcionaba el Espíritu de Cristo, bendecido, yo tengo que decirte que el Espíritu de Cristo ya está en ti. ¿Ok? Ahora, lo que se tiene que hablar es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace? Y cómo te dije el domingo pasado, por medio de su palabra. Por medio del Hijo. La palabra, el Hijo es la palabra. El Hijo fue el Verbo hecho carne. Y para poder hacer manifestarse el Hijo, oye, tuvo que Dios hacerse Padre. Propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Date cuenta que esta frase o esta expresión, esta afirmación tiene una connotación muy profunda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar de acuerdo al tiempo establecido por la cual Dios está operando o Dios operó ahora para los hijos amados, para la iglesia de Jesucristo. Porque es muy diferente, bendecido, que aquí diga para la alabanza de la gloria de tiempos pasados o de dispensaciones o la forma de operar de Dios en tiempos pasados, como lo hizo Adán, como lo hizo Dios con Abraham, como lo hizo Dios con Isaac, como lo hizo Dios con Jacob. No, aquí está claramente hablando, mira, Dios te ha bendecido y te predestinó en amor, habiéndonos predestinado para la alabanza de la gloria de su gracia. No sé qué tiempo o qué día estaré hablando de esa diferencia de gracia versus otras dispensaciones. Pero para que vayas a tono conmigo, yo hace unas semanas publiqué unos 7 u 8 videos de hace varios años, en donde se explicaba o se explica claramente lo que son las dispensaciones. Porque es importante, bendecido, que usted sepa diferenciar, distinguir una dispensación o tiempo en la cual Dios operó con cada persona, con cada pueblo o con aquellos que le tocó tratar. Y otra forma u otro tiempo es el tiempo que Dios está tratando con su iglesia, que es el tiempo del Espíritu de Cristo, que es el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la sabiduría y del Espíritu de revelación, oído en cada uno de nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es que es el Espíritu Santo. Mira que el mismo Jesús lo hizo ver. Yo me voy. Pero oído, el Espíritu que viene o aquel que viene después de mí, Él les hará saber, como quien dice,
el Espíritu Santo que el Padre les enviará como al otro Consolador, Él les hará saber. Porque es que usted no estuvo allí. Ni mucho menos Dios te llamó para hacer las mismas cosas de las que hizo Jesús en su momento y en su época, que fue el tiempo de la dispensación de la ley mosaica. No. De hecho, bendecido, aquí hay un libro, una carta que está establecida en tu Biblia, que fue la carta del apóstol Pablo a los hebreos o a los judíos, haciéndole claridad o haciéndole ver lo que ellos no veían, porque su fundamento estaba basado en lo que había sido enseñado por medio de los profetas a los padres. Pero Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de diferentes formas, oído, pues ya a nosotros, a los padres no lo oyeron. Pero ya nosotros, en estos postreros tiempos, Dios nos está hablando por medio del Hijo con H mayúscula, y el Hijo con H mayúscula se llama Jesucristo. Por medio de la palabra. ¿Ok? Y que el Espíritu Santo, pues te hace saber aquellas cosas que hizo el Padre, oído, cuando todavía no era Padre, y te hace saber aquellas cosas que cuando se hizo Padre en la intervención de Jesús, oído, o el nacimiento de Jesús, para que después de eso llegara, oído, todo eso quedara en la historia para que llegara este nuevo, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, sin dejar su trono, oído, pero en cada uno de nosotros, sobre toda carne. ¿Ah? Entonces, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Algún momento yo enseñaba esto sobre aceptos, la palabra aceptos. Y yo me acuerdo que me llama la atención porque hubo alguien que se me acercó. Oye, pastor, tú no sabes la alegría, el gozo que me da que yo pueda leer lo mismo que tú estás leyendo y lo que tú estás enseñando, y que me digas a mí la palabra de Dios, que yo fui acepto, que yo fui aceptado. Mira la profundidad de esta afirmación, bendecido, o este pensamiento. Porque cuántas personas, bendecidos, hay. Y eso es un sinnúmero de personas que hay que están o lo hacen sentir, oído, menos que otros, o que lo hacen ver que están siendo rechazados por lo que hacen. Ahorita estaba yo meditando en algunas cosas que Dios puso para mí en el camino ahí para hablar y para pensar y para meditar. Bendecido, estamos en el Evangelio de Jesucristo, donde todos nosotros, Dios nos hizo sus hijos amados. Pero oído, los hijos hay como todo. Hijo es hijo. Hijo es hijo. Pero que hay hijos que funcionan, hay hijos que piensan, hay hijos que se comportan, como también hay hijos que tienen carácter, temperamentos, creencias, filosofías de diferentes maneras. Pero el hecho de que tengan todas estas cosas, diferentes formas de pensar, bendecidos, seguirán siendo hijos. Así sea que lo que hagan sea contrario a tus propias creencias o a tus propios credos o a tus propias filosofías o a tus propias políticas o a tus propias, pensamientos. Hijo seguirá siendo hijo. Entonces, esto es lo que pasa y también me hace acordar una reflexión que vi por ahí en un futbolista muy famoso en Colombia, aprovechando el Mundial de Fútbol. Se remitía ya a uno de los evangelios y daba a conocer o recordaba la enseñanza esa del sabio, de aquel que edifica su casa sobre la roca y aquel que edifica su casa sobre la arena. El hecho de que edifique la casa donde la quieras edificar, llámese en la arena o llámese en la roca, bendecido,
Todos somos hijos porque todos fuimos cortados y sacados de la misma piedra y de la misma cantera. Ya cada quien se hace responsable por lo que piensa. Y eso debe ser así. Cada quien debe hacerse responsable por lo que piensa. Y más cuando se llega a una edad donde ya la persona o ese hijo pues ya puede pensar, puede razonar, puede recibir y puede distinguir en lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pero aún haga cosas o se comporte con cosas que no conviene, no va a dejar de ser tu hijo. Porque sigue siendo tu hijo. Tendrás que sacarle la sangre. Ok. Entonces dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Tuvimos redención, por favor. Redención pagó el precio por su sangre. Mira, su sangre Jesús la derramó. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, cuando yo hablo y veo aquí el escrito riquezas de su gracia. Riquezas. O sea, no son pocas. No son limitadas. Riquezas son riquezas de su gracia. Anunciamos de antemano los sufrimientos y los sacrificios del que vino, y la gloria que venía, los beneficios que venía o las riquezas que venía tras ellas. Me hace acordar Pedro. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Viste por qué uno habla que Dios lo pensó? Las propuestas son pensadas. Cuando tú presentas propuestas, es porque ya tú las has analizado. Cuando tú presentas propuestas, es porque ya tú las has estudiado. Ya tú sabes, inclusive en tu imaginación o en esa visión o en ese visualizar la propuesta de las cosas que van a estar allí pasando para tu beneficio, bendecido. Tuviste que haberlas pensado, tuviste que haberlas anotado, tuviste que tenerlas allí en memoria, tuviste que tenerlas muy frescas, tuviste que tenerlas a la mano. Porque lo pensaste y lo hiciste. Estos días también se me venía algo muy claro para mi vida y que lo he aprendido a lo largo de la vida. Mira, los sueños, las metas son propuestas que cada persona se hace en sí mismo para sacar de ello el mejor provecho y disfrutar de un beneficio. Las metas son propuestas. Tú logras cosas, logras el éxito, logras, digamos, ideas o esas ideas se hacen realidad, bendecido, porque tú te esfuerzas. Y se me venía esto, gracias Espíritu Santo. Toda meta, bendecido, te lleva a un esfuerzo. Toda meta que tú te propones, toda meta que tú te propones, te exige esfuerzo. Cuando no sea así, preocúpate. Pero tú tienes que pensar en la meta sabiendo que requiere eso de ti. Moverte, oír un consejo, oír una palabra, identificar la voz de Dios, identificar, ¿verdad?, hacia dónde vas, qué quieres conseguir, qué quieres perseguir y qué resultado esperas de aquello que te has propuesto. Pero toda propuesta, toda meta, y eso fue lo que Dios se propuso,
estuvo en su beneplácito que todo su precio pagado, oído, que todo su precio, el precio más alto, el precio pagado por medio de Jesús bendecido, ofreciera la redención eterna. Y si hay redención eterna, se cumple la palabra y ese anuncio de antemano en donde el Cordero de Dios tenía que quitar el pecado del mundo y la separación de los hombres con Dios, para hoy es día poder disfrutar de esas glorias postreras que venían tras ese sufrimiento, que era la unidad o la unión vital con el Padre. Dios mío, gracias, porque nada nos pudo separar del amor de Cristo, como tampoco nada te puede separar del amor de Dios. Porque en amor, habiéndonos predestinado en amor, según el puro afecto de su voluntad, fue la voluntad de Dios y no la tuya, fue la voluntad de Dios y no de los hombres. Que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio. ¿Qué era misterio? Esto es un misterio. Por eso es que yo no me rompo la cabeza con esto pensando en que si tú eres o no eres. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo más bien gano tiempo, oído, aclarando el misterio, dando a conocer la revelación de la gracia de Dios, que la gracia de Dios, entre otras cosas, es el regalo de su justicia. Oye, la gracia de Dios nada más y nada menos es el misterio escondido que fue anunciado a los padres, pero que aún los profetas decían que no era para sí mismo ni para ellos, sino que era para los hijos, aquellos que en estos tiempos iban a estar relacionados con el Padre por medio de la palabra. Oye, tremendo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o los tiempos del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Viste que esto se trata del misterio de los tiempos, dispensación, oído, que tú tienes que diferenciar lo que fue enseñado a los padres por medio de los profetas, oído que ellos no oyeron, pero que estaba predestinado, estaba destinado para ti, que es de la iglesia, tratando Dios contigo como hijo amado o como hija amada. Entonces en él mismo así mismo tuvimos herencia. En él mismo, así mismo, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces ahora pregúntenle a Dios, pregúntenle al soberano, al eterno Dios, porque ese es el que tú consideras que es tu eterno Dios, que es el Dios poderoso. Entonces pregúntale si eso no fue un destino preparado o una voluntad diseñada por Dios. Pregúntale, ahí está la respuesta. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es que ese es el cuento. O habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro rescate, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. O sea, Pablo está recordando lo que vivió en su época. Por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mira, tremendo esto. Vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o el Padre de beneficios, os les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo, que es la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas
¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? O sea, para que sepas, todo esto, todo este amor, todo este predestino, toda esta redención eterna, todo este diseño de Dios para que tú seas para la alabanza de la gloria de su gracia, todo esto que Dios pensó en ti, lo hizo y lo manifestó en ti por medio de Jesucristo. Mira, todo esto, aún la sabiduría, que sean alumbrados los ojos del entendimiento tuyo, porque es que tú entendiendo, tú puedes saber. Cuando tú entiendes algo, tú tienes ya justificación, tienes causa, tienes motivo, tienes razones, tienes propósitos definidos. Ahora, estos propósitos definidos que estoy hablando acá yo por medio del Padre, o el Padre por medio del Hijo, que es la palabra, bendecido, yo oro así como dijo el apóstol Pablo. O sea, yo estoy hablando cosas, bendecido, mira lo que estoy hablando. Mira lo que estoy hablando, que fue lo que creyó el apóstol Pablo. Oído, ni siquiera cuando fue Saulo, sino aquel que fue el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la gracia. Mira qué es lo que estoy hablando yo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Y es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo te estoy haciendo ver la diferencia entre la palabra de verdad, entre la palabra de Dios, la que es predicada por medio del Hijo, por medio de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Para que te llegue el espíritu de sabiduría, porque Cristo es sabiduría, Cristo es revelación. Y si se te revela Cristo en ti, bendecido, ya tú dejas los hábitos, ya tú dejas las costumbres pasadas. Oye, lo del profeta Isaías, cuando decía en el capítulo 29, si no estoy mal y recuerdo, cuando Jesús, 25, perdón, y le preguntaba, pero entonces, ¿cuál es la tradición de ellos? ¿Cuál es la costumbre de ellos? ¿Cuál es la afinidad de Dios de ellos contigo? Y decía, no es más. La relación de ellos conmigo, por ellos, no es más que mandamientos de hombres. Por eso que decía, no, pero es que, oye, de corazón, por favor. Oye, mira, de corazón, de boquita me alaban. De boquita me alaban. Pero su interior, su corazón, sus pensamientos, la voluntad de ellos está fuera de mí. Entonces hoy en día, bendecido, mira esto, que tampoco hay esa distinción o diferenciación en la forma de pensar. Porque yo he visto y he conocido hijos de Dios, que oyen la palabra, pero como no la hacen, pues se les convierte en hacer de ella y de ellos y de las cosas de la tierra lo que venga en gana. Y la gracia no es así. La gracia es espiritual. La gracia es del Espíritu de Cristo. Entonces estoy hablando de lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo que él creyó. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro rescate, de nuestra salvación, oído, y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso garantiza la herencia. Mira, el Espíritu Santo te garantiza que eres heredero. Ay, Dios mío. Vuelvo y te lo digo otra vez. El Espíritu Santo te garantiza que eres heredero. Y si hijo, heredero. Te hace partícipe Dios de las promesas. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que pertenecen a la piedad te han sido dadas por medio de su conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia, para que por las preciosas y grandísimas promesas tú puedas seguir siendo participante de la herencia eterna. Y la herencia eterna es aquí en la tierra.
Entonces, por esta causa también yo, habiendo oído la palabra oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, esto lo leí ya. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, eso oro también contigo, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. De cierta manera, bendecido, Él te llamó. Claro que tuvo que haberte llamado porque te conoció. Él te hizo. Y te mandó allí el salvavidas. te envió tu rescate y tú no se lo preguntaste. Pero oído, tenía la gran misión, ese rescate, de ser esperanza. Esperanza. Y yo estoy seguro, bendecido, que así como yo, pues todos ustedes y todos nosotros estamos ahí envueltos en la esperanza, bendecido. No en la esperanza de los hombres, ni humana ni carnal, en la esperanza de Dios. Aquel que espera en Dios, bendecido. Oye, aquel que espera en Dios, dice la palabra, que recibe nuevas fuerzas. Oye, aquel que espera en Dios, bendecido, está a la expectativa de que pasen cosas, oídos, sorprendentes. Aquel que espera a Dios, bendecido, está allí, mira, pendiente, está allí, bendecido, oye, con esa expectativa, teniendo paciencia, bendecido en que cosas tienen que cambiar para tu favor. Que aquello que está torcido se tiene que enderezar. Y que los pensamientos de Dios en mi vida, en mi mente y en tu mente, bendecido, son poderosos. Esa esperanza, bendecido, de gloria. Esa esperanza, Dios, te doy gracias, Dios bendito. Esa esperanza de triunfo, esa esperanza de victoria, esa esperanza, bendecido, que tu meta ya falta poco para que las logres. Oído, ese esfuerzo más, ese esfuerzo más, ese pensamiento de Dios allí perseverando, ese consejo de Dios en tu mente allí, Dios mío, que te crea esa esperanza de que mira, que al final del túnel siempre verás la luz de Dios, siempre habrá esa respuesta para ti, siempre habrá, gloria a Dios, siempre habrá para ti la victoria, siempre. ¿Por qué? Porque Dios te hizo su hijo un más que vencedor. Así, esa esperanza, porque es la esperanza por la cual Dios te ha llamado. Y si Dios te ha llamado es porque Dios puso en su corazón y pensó en ti, bendecido, para darte lo mejor de la tierra. Por algo tú eres la mayor atracción, por algo, bendecido, también tú tienes el poder que ejerce, oye, el llamar las cosas, el traer las cosas, el atraer las cosas, bendecido. Oye, eso es un gran privilegio que tú tienes, bendecido, en que tú te ves al espejo, tú ves tu cuerpo y tú puedas decir, Dios mío, gracias Dios por la salud que tengo, gracias Dios por el cuerpo que tengo, gracias Dios por los ojos que tengo, gracias Dios por los oídos que tengo, gracias Dios por la luz del entendimiento que tengo, gracias Dios por la sabiduría que tengo, gracias Dios por el consejo bíblico que acato, gracias Dios porque tu palabra me hace transformar mis pensamientos a los tuyos, gracias Dios porque tú me tienes guardado en el hueco de tu mano, gracias Dios porque tú estás conmigo, donde yo voy tú vas conmigo, tú estás delante de mí, enderezando las condiciones torcidas. Oh Dios mío, yo gracias Dios porque yo estoy sobre árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú puedes decir gracias Dios porque es la esperanza que tengo, Dios. Mira, de que aquel milagro, aquella situación que yo necesito que cambie, Padre, cambiará siempre a mi favor porque tus pensamientos están por encima de los pensamientos de la tierra. Yo creo, Dios mío, que tú eres el Dios que quita reyes y pone reyes. Tú eres el Dios que tomas control de todas las cosas. Cuando en mi mente están primeramente los pensamientos tuyos, yo identifico tu voz, Señor, porque soy tu hijo, tu voz de oveja, Dios mío, como aquella oveja que cuando oye la voz de su pastor, Señor, ella corre a la voz de su pastor. Y tú eres tu pastor, es nuestro pastor
pastor y todo lo tenemos. Oye, esa esperanza de gloria, esa esperanza que nuestra vida tiene que cambiar, esa esperanza que nuestro alrededor tiene que cambiar para favorecernos, que hay gente que nosotros no conocemos y esa gente corre alrededor nuestra para que nosotros sea vista la gloria de Dios. Esa esperanza de gloria. Esa esperanza por la cual Dios nos ha llamado, oído, para que una vez esa esperanza, Dios, de estar aceptos en el amado, esa esperanza, Dios, de que somos aceptos en el amado, de que Dios nos vio, nos ha visto como Él nos ve, santos, justos, limpios y sin mancha. ¿Ah? Esa esperanza, para eso necesitas tú tener los ojos de los ojos del entendimiento abiertos. ¿Ah? No puede pasar, bendecido, como aquel tiempo en donde los ojos de los profetas y los pensamientos de los videntes fueron cortados y fueron cegados. No. En ti tiene que verse la gloria de Dios, porque en ti está el evangelio de la verdad, el evangelio que mira, que se hace de la realidad de los hechos. Esto no es una gran mentira ni tampoco es un jueguito. Esto es verdad de Dios. Esta es la palabra de verdad. Por medio de lo que hizo Jesús, por medio de lo que estableció Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces, bendecido, pues no es más. Alumbrando va a terminar aquí y nos vamos. Esperanza a la cual nos ha llamado y conocer cuáles son las riquezas de sus beneficios, de la gloria de su herencia en los santos. Mira que hay herencia, te he dicho que hay herencia, te he hablado de este tiempo de herencia, tú eres heredero, eres hijo heredero. ¿Ah? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ahí está. Mira la base. Mira el fundamento. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, pensando en este tiempo en nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a su amada, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es más, bendecido. Chao.